Bien. Por supuesto, Marx se encontraba en Europa en un momento de crisis, como hemos dicho, dentro del surgimiento de la sociología, y años después, en Francia, tenemos otro autor que es Emilio Durkheim, que ustedes ya han visto dentro de lo que es el contexto de surgimiento de la sociología. Hemos visto en qué años nace, entre qué años vive, dónde nace, en Francia, y cuál ha sido su biografía. Ustedes la pueden buscar también, por lo menos para tener un conocimiento. En qué años escribe sus principales libros, ¿se acuerdan? Entre aquellos, por ejemplo, su famoso estudio acerca del suicidio, otros estudios que tienen que ver con lo que se denomina el libro, que su tesis doctoral, que es las reglas perdón, la tesis doctoral de él es la división del trabajo social, o la división social del trabajo, donde él explica cómo también cambian las sociedades a partir de la especialización cada vez mayor en cuanto al trabajo y la distribución o la división del trabajo, ¿no? Y que eso da lugar a distintos tipos de solidaridad o de unión de individuos con la sociedad, la solidaridad mecánica que correspondería a las sociedades antiguas, tradicionales, donde se comparten las mismas ideas, la misma religión, y todos tienen, son sociedades más, está fundada sobre la igualdad de unos con otros, en el sentido de que desde el punto de vista del trabajo son los mismos trabajos, casi no hay casi diferenciación de trabajos, y eso se va luego modificando hasta llegar a la sociedad industrial, donde la alta especialización a partir de la industrialización conduce a que lo que una el individuo a la sociedad sea lo que él denomina la solidaridad orgánica, ¿no? Es decir, donde está fundada en la heterogeneidad y en la diferencia, ¿no? La unión está formada en la diferencia, pero en una diferencia donde una función se acopla con otra en una especie de organismo. La metáfora de Durkheim entonces es que la sociedad funciona como un organismo donde cada parte tiene una función, y esa función de cada parte hace que el organismo permanezca vivo y tenga una estructura además, y donde el funcionamiento, lo que hay que conocer para la sociología es cuáles son las funciones de cada parte de ese organismo, ¿no? Bueno, hoy vamos entonces a entrar a una lectura directa de Durkheim. Yo les voy a pasar el texto escaneado de su libro, otro de los libros, que es Las reglas del método sociológico. Recordemos que recién está surgiendo la sociología, por lo tanto para Durkheim era muy importante que la sociología adquiriera un prestigio ya como ciencia, y para eso tiene como modelo a las ciencias físico-naturales. Durkheim está muy impregnado del espíritu positivista de la época, para el cual el conocimiento verdadero de las cosas estaba dado a través de la ciencia, y la ciencia permitía conocer la realidad a partir de las cosas y de los hechos, ¿no? Fundamental entonces para Durkheim definir el objeto de la ciencia, de la sociología, y también el método. Por eso él escribe su texto, que es La regla del método sociológico. Nosotros vamos a tener parte del primer capítulo, donde trata de explicar primero cuál es el objeto. Esto ya lo hemos visto de manera somera y muy sintéticamente en el texto de Portantiero, pero vamos a dar una lectura. Yo les invito entonces que puedan leer en el texto escaneado que yo les doy, qué es un hecho social, ¿no? Capítulo primero, ¿qué es un hecho social? Recordemos entonces que el objeto de la sociología para Durkheim es el hecho social. ¿Ah? Bueno, entonces él dice, antes de investigar cuál es el método que conviene para el estudio de hechos sociales, importa saber cuáles son los hechos a los que así se denominan. O sea, primero definamos qué son los hechos sociales, ¿no?
Entonces dice, la cuestión es muy necesaria, porque nos servimos de esta calificación, es decir, del término hechos sociales o fenómenos sociales, dice, sin precisar mucho. Fíjense acá, entonces, para la ciencia es necesario precisar los términos, dice. El término hechos sociales o fenómenos sociales, dice, se lo emplea corrientemente para designar casi todos los fenómenos que pasan al interior de una sociedad. Y que fenómenos que se presentan con cierta generalidad y que tienen algún interés social. Dice, pero de esta manera no hay acontecimientos humanos que no puedan llamarse sociales, es decir, todo es social. Porque dice, por ejemplo, todo individuo, si uno mira la generalidad de lo que hacemos las personas en una sociedad, dice, bueno, todo individuo duerme, todo individuo bebe, come, razona, es decir, son generalidades de la vida social. Y la sociedad tiene gran interés en que estas funciones se ejerzan de un modo regular, ¿no? Por lo tanto, si estos hechos fueran sociales, la sociología no tendría un objeto propio. Su dominio sería el mismo y se confundiría con la biología, que también estudia cómo los individuos beben, duermen, las necesidades biológicas, ¿no? Se confundiría con la biología y con la psicología, ¿no? Pero dice, realmente en toda sociedad hay un grupo determinado de fenómenos que tienen unas características específicas que no se puede corresponder o no se pueden estudiar desde la biología o desde la psicología, ¿no? Es decir, Durkheim está tratando de definir una ciencia de la sociedad, diferenciándola de la biología y diferenciándola de la psicología, ¿no? Y acá empieza con algunos ejemplos. Dice, cuando yo cumplo mis funciones de padre, tomemos esa palabra siempre, las funciones, ¿no?, que uno cumple. Cuando yo cumplo funciones de padre, de esposo o de ciudadano, ejecuto compromisos que he contraído llenos de deberes que ya están definidos, fuera de mí y de mis actos. Están definidas ¿dónde? En el derecho y en las costumbres, ¿no? Es decir, cuando actuamos nosotros en sociedad, sea como madre, como hermana en una familia, como estudiante en una institución educativa o como docente esas funciones que cumplimos son como compromisos, son deberes para nosotros que ya están definidos antes que nosotros, antes de que hayamos nacido. Es decir, nosotros nos vamos aprendiendo esas funciones, vamos adquiriéndolas, pero son anteriores, no las inventamos nosotros, ¿no? ¿Y dónde están definidas? Dice, en el derecho y en las costumbres. Es decir, en el derecho quiere decir en las normas que están escritas, pero también en las costumbres. No todo está escrito. Por supuesto, muchas cosas en la sociedad de hoy en día está escrito. Dice cuáles son los deberes y las obligaciones, por ejemplo, de un ciudadano, cuáles son los deberes y las obligaciones de un estudiante o de un profesor, está escrito. Pero también hay muchos aspectos de nuestra conducta en sociedad que no están escritas, están en las costumbres, ¿no? Cuando se habla de madre o de padre o de hermano, cómo hay que ser un buen hermano, cómo se debe ser un buen vecino, un ciudadano, hay muchas cosas que no están escritas, pero están en las costumbres. De tal manera que si uno ve que un padre no le lleva alimento a sus hijos, uno dice qué mal padre que es, ¿no? Y cuando uno pasa a tener un hijo y tiene que ir aprendiendo cuáles son las funciones que uno tiene que tener como padre. No vienen por naturaleza, sino que las aprende, y tal es así que se lo enseñan los amigos, la familia, le van diciendo, mira, tenés que cuidar así, tenés que hacer esto, hay que hablarle de tal manera para poder enseñar a hablar al bebé, para que camine, lo mejor es de esta manera. E incluso hoy en día hay hasta revistas que dicen cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hombre, un buen mecánico, cómo ser una buena mujer, revistas de moda, revistas de deporte para el hombre. Es decir, la sociedad nos va diciendo cómo tenemos que ser en la función que cumplimos, como estudiante, como padre, como trabajador, ¿no? Entonces dice, aun cuando
estas funciones que yo tengo que cumplir o que el individuo cumple en sociedad, aun cuando están de acuerdo con mis propios sentimientos y sienta interiormente su realidad, esta no deja de ser objetiva, porque no soy yo quien las ha hecho, es decir, las costumbres y las normas no las hice yo, sino que están hechas, sino que las he recibido por medio de la educación, ¿no? ¿Cuántas veces, por otra parte, ocurre que ignoramos los detalles de las obligaciones que nos incumben y que para reconocerlas tenemos que es preciso consultar el Código Civil y sus intérpretes autorizados, ¿no? De la misma manera, así como tenemos que acudir a las leyes para saber cómo hay que actuar, cómo no desviarnos de las conductas que hay que tener socialmente, dice de la misma manera, hablando de creencias, por ejemplo, en el campo de lo religioso, hablando de creencias y prácticas religiosas, el fiel las encontró ya hechas. Acá en La Rioja la mayor parte o mucha gente es católica o evangelista. Las creencias que uno tiene como católico, como evangelista, como budista, son creencias que ya están hechas. Uno las encuentra ya hechas y las aprende en la catequesis, en la familia, en la iglesia, ¿no? Dice, el fiel ya las encontró hechas por completo al nacer, ¿no? Si existían antes que él, dice, es claro que están fuera de él, ¿no? Entonces, si las creencias religiosas, que uno las adquiere, las aprende, están antes, quiere decir que están fuera del individuo. Lo mismo con muchas costumbres, muchos conocimientos que están fuera y que uno las aprende. ¿Dónde? En la escuela, en la educación. Están fuera del individuo, ¿no? Y da otro ejemplo, fíjense, dice, el sistema de signos del cual me sirvo para expresar mi pensamiento, el lenguaje, ¿no? El sistema también de monedas que usamos para pagar las deudas o para ir a comprar algo, los instrumentos de crédito que usamos en las relaciones comerciales, las prácticas que uno sigue en su profesión, como docente, como médico, como enfermero, todo eso, funcionan, dice, independientemente del uso que yo haga de ello. Yo puedo usar bien o mal el dinero, pero el dinero y la manera en que se usa, uno sabe que sirve para intercambiar bienes y servicios, o el sistema de signos, el lenguaje, independientemente de cómo me exprese yo con el lenguaje existe previo al individuo, ¿no? Al individuo actual. Es decir, llegamos como individuos a una sociedad donde ya tiene establecidas ciertas instituciones, ciertas costumbres, normas, independientemente a cómo yo las adquiero. Yo puedo ser un buen católico o un mal católico, pero la religión católica, las creencias, los ritos y los textos sagrados ya existen independientemente del individuo. Lo mismo un budista, ¿no? O un musulmán. Es una religión, creencias, iglesias, textos que existen previamente, más allá que el budista o el musulmán sea buen o mal musulmán. Más allá de que yo escriba bien o me exprese bien con el lenguaje, en este caso el que usamos nosotros, que es el español, hasta nuestro pensamiento. Pensamos en un lenguaje que es anterior a nosotros, es decir, lo aprendemos y más allá de cómo piense yo, cómo me exprese, que puedo expresarme bien, mal, adecuadamente o no, existe previamente a uno, ¿no? Entonces dice, dando esos ejemplos, dice, he aquí, por lo tanto tenemos una serie de modos de obrar, de pensar y de sentir que presentan la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales. Entonces, estos tipos de conductas sociales que tenemos, o de pensamientos, no solamente son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le impone, quiera o no quiera, ¿no? Es decir, el pensamiento que yo tengo, inclusive en un lenguaje determinado,
está dotado de una característica que es exterior. El lenguaje es anterior, por lo tanto es exterior al individuo, y además tiene un poder imperativo y coercitivo, ¿no? Entonces, acordémonos, en el texto que ustedes leyeron y hicieron el trabajo antes por Tantiero, ¿qué son los hechos sociales? ¿No? Dice, son toda forma de actuar, pensar, sentir que se le imponen al individuo, ¿no? Y fíjese, dice, se nos imponen, queramos o no queramos. Y hace una aclaración, sin duda, dice, si uno está completamente de acuerdo con ellos, esa coacción no se hace sentir, o lo hace sentir levemente, y por ello es inútil. Es decir, yo no siento la coacción del lenguaje para hablar en español, porque ya está tan interiorizado en mi conciencia que lo siento natural, es como el aire que respiramos, ¿no es cierto? No advertimos que respiramos un aire y que si estuviéramos debajo del agua, recién ahí nos damos cuenta que necesitamos el aire para respirar. No lo advertimos y nos parece que no existiera. Sin embargo está, es exterior y lo respiramos. ¿Cuándo nos damos cuenta que necesitamos el aire y que está y que es exterior? Cuando no lo tenemos, ¿no? Bueno, lo mismo con los hechos sociales, que es lo que estudia la sociología. Si estamos de acuerdo, no vemos su imposición, porque estamos de acuerdo. Si yo nací en una familia católica y tengo una fe muy fuerte en Dios y en la Virgen María y en la Santísima Trinidad, como estoy de acuerdo, por lo tanto, no lo siento como una imposición. Ahora, ¿qué pasa si uno fuera cura, qué sé yo, y de repente dice, no, pero yo no creo en que Jesús era hijo de Dios? Bueno, ahí va a tener una fuerza coercitiva, que va a ser la iglesia o algún obispo que le va a decir, mire, si usted no cree esto, usted ya no va a ser católico, es un hereje, o váyase a otra religión. Es decir, ahí empieza a haber la coacción, cuando uno no coincide con lo que socialmente está establecido. Es decir, si yo no estuviera de acuerdo con el lenguaje que hablo, o me voy a otro país donde se habla otro lenguaje, y es el inglés, y yo me veo obligado a hablar inglés y no lo entiendo, ahí siento la coerción de un idioma en un país que no conozco, pero es coercitivo porque si no lo hablo no me van a entender. Bueno, entonces dice, no deja de ser un carácter intrínseco de estos hechos. O sea, los hechos sociales, para que sean hechos sociales, tienen que tener ese carácter, que son coercitivos, ¿no? La prueba de ello se afirma desde el momento en que intento resistir. Por ejemplo, si pretendo violar las reglas del derecho, el propio derecho reacciona contra mí para impedir el acto si llegan a tiempo o para anularlo y restablecerlo en su forma normal si ya está revisado y irreparable. O para hacerme expiarlo si no puede subsanarse de otra manera. Da el ejemplo más claro que es el derecho. Es decir, si yo no cumplo una norma del derecho, por ejemplo, no robar y voy y robo, bueno, el propio derecho va a reaccionar contra mí. Si me descubren, va a haber todo un sistema judicial que me van a mandar a un juicio, todo lo que sea, me mandan preso o no. Pero ahora, ese es el carácter coercitivo en el caso de una norma de tipo legal, ¿no? Si yo cruzo el semáforo rojo en rojo, bueno, puede ser que nadie se dé cuenta, pero si alguien se da cuenta, inmediatamente un policía me pone una multa, ¿no? O pensemos en el caso de andar en moto sin casco, que inclusive a uno le sacan la moto, le sacan el casco, no sé, y no solamente en la multa, sino que te sacan la moto, acá, en la tierra. Por supuesto, la norma en otros lados puede ser distinta. Pero eso es porque ya está escrito y el propio derecho establece qué se hace cuando un individuo no se comporta de acuerdo a lo que establecen las normas. Pero eso es lo más cristalizado, digamos, de las normas. Ahora, pero hay otro tipo de hechos sociales que no son tan escritos, ¿no? Que son las costumbres, las normas que son implícitas, ¿no? Dice, son normas, se trata de máximas puramente morales, ¿no?
dice, la conciencia pública se opone a todo acto que les ofenda mediante la vigilancia que ejerce sobre la conducta de los ciudadanos y las penas especiales de que ella dispone. En otros casos, la coacción es menos violenta. Es decir, en el caso de no cumplir una ley, la coacción va a ser bien violenta, en el sentido que inclusive puede llegar a el castigo, como es la cárcel o ese tipo, o la privación de la libertad, ¿no? En otros casos la coacción es menos violenta, pero no deja de existir. Dice, si me someto a las convenciones del mundo, por ejemplo, si al vestirme no tengo en cuenta los usos seguidos en mi país y en mi clase social, ¿no? La risa que provoco, el alejamiento a que se me condena, producen, aunque de manera atenuada, los mismos efectos que una condena propiamente dicha, ¿no? Y pongamos el ejemplo, uno tiene una fiesta, un fin de semana, un casamiento. ¿Qué piensa uno? Tengo que ir vestido de tal manera que esté adecuado a ese evento. Si me voy vestido de jugador de fútbol, la risa que voy a dar o la mirada de los demás va a producir el mismo efecto que si me castigaran, ¿no? Así que ahí está. Hasta en algo muy sutil, como puede ser la vestimenta, nosotros estamos pensando o tenemos que actuar de tal manera de no recibir coacción. Esa coacción puede ser simplemente miradas, risas. Pensemos acá en La Rioja, que es una sociedad muy graciosa, de mucho humor y de muchas burlas, ¿no? Una de las características acá de La Rioja es el humor y la burla. Entonces, si uno se cuida mucho socialmente y trata de, cuando va a un lugar, de vestirse y de ir adecuadamente a cómo los usos sociales son en ese lugar. Bueno. Bueno, y va dando otro ejemplo. Por ejemplo, si soy un industrial, nada me impide trabajar con los procedimientos y métodos del siglo pasado. Ya está pensando inclusive en lo que está viviendo Europa en ese momento, que es la revolución industrial. Dice, si soy industrial, dueño de una industria, nada me impide seguir trabajando como antes, como el siglo pasado, que era en la industria textil tener un telar artesano, ¿no? Artesanal, ¿no? Con ustedes conocen los telares artesanales, nada me impide. Ahora, pero si lo hago, me arruino sin ninguna duda. Es decir, ¿por qué? Porque los que tienen máquina e industria van a producir mucha más cantidad de ropa que yo con mi telar artesano, y lo van a vender más barato y me arruino como industrial, ¿no? Entonces va dando ejemplos de distintos campos sociales, es decir, de distintas esferas del mundo social, de la religión, de la educación, desde la familia. Es decir, si yo no me comporto como padre o como madre, voy a tener una reprobación de los demás, de la familia, pero también inclusive de la ley. Si un padre, una madre, un niño no está bien alimentado, actúa la dirección de niñez junto con el juzgado de menores y mucho más si hay violencia hacia los niños, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, va dando ejemplos de cada esfera de la vida social, es decir, distintos hechos sociales, de cómo se nos imponen, de tal manera que si nos resistimos, ahí nos damos cuenta de la imposición, ¿no? Aunque en realidad dice, puedo librarme de estas reglas y violarlas con éxito, estoy obligado ineludiblemente a luchar contra ellas para conseguirlo, ¿no? Aunque yo quiera imponer otra, o no estoy de acuerdo con el lenguaje, o no estoy de acuerdo con la vestimenta, tengo que luchar para hacerlo de manera distinta. Si yo quisiera ir a una fiesta, a un casamiento, o vestido de otra manera, bueno, voy a recibir la reprobación. Y aunque a mí no me importe la reprobación, de todos modos la reprobación está, ¿no? Bueno, y así dice. He aquí, pasemos a la página 37, dice, he aquí entonces un orden de hechos que presentan caracteres muy especiales. Consiste, y acá ya se va acercando a la definición de lo que es hecho social, ¿no? Consisten en formas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se le impone. Después dice, en consecuencia, no podrían confundirse con otros fenómenos. Acordémonos que está tratando de definir la sociología y de hacer una distinción
con respecto a la biología, que también estudia al organismo humano, y también de distinguirla de la psicología, que también estudia a las personas, al ser humano, pero tratando de distinguir la sociología. Dice entonces, en consecuencia, este tipo de hechos no se pueden confundir con fenómenos orgánicos, puesto que aquellos, ¿no?, es decir, los hechos sociales, consisten en representaciones mentales, ¿no?, y en acciones. Pero tampoco se pueden confundir con fenómenos psíquicos, dice, los cuales no tienen existencia más que en la conciencia individual, y además por ella. O sea, una cosa son los hechos sociales, que estudia la sociología, y otras cosas son los hechos biológicos, ¿no? El comer, el vestir, qué sé yo. No, no el vestir, perdón. El comer, el crecer, ¿no? De eso trata la medicina. Se pone a ver, biológicamente, la normalidad de un niño es que tiene que crecer ciertos centímetros en los primeros meses y cierto peso, y va a toma el peso, la medida, y dice la curva de crecimiento del niño está bien, de acuerdo al peso con que nació. No es lo mismo nacer con 2,5 kilos que con 4 kilos, pero hay una norma, digamos, que está establecida de cuánto es lo que tiene que ir creciendo el bebé mes a mes en el primer año de vida, de acuerdo a los meses, la curva entre peso y también la medida, el crecimiento. Esos son hechos biológicos, ¿no? Bueno, lo estudia la biología. Pero también hay otros hechos que son hechos psíquicos, que son los que están dentro, que es nuestra conciencia, que eso lo estudia la psicología, ¿no? Entonces dice, hay otro tipo de hechos que constituyen una especie nueva, y es a ellos a lo que hay que reservar y dar la calificación de hechos sociales, ¿no? Entonces dice, esta calificación que le es adecuada porque está claro que no estando el individuo en su base, es decir, la base no es el individuo, sino la sociedad. Acordémonos, el lenguaje no está en la base del individuo, sino que está en la sociedad, las instituciones, la moneda, el sistema de signos que usamos para hablar, el sistema de signos que usamos para la economía, las normas sociales de cómo comportarse en un lugar, cómo cumplir nuestras funciones, la función de docente, la función de alumno, la función de padre, la función de madre, la función de novio, la función de amigo, es decir, la función de deportista. Es decir, la sociedad está llena de instituciones, de normas, de costumbres, de leyes que están inclusive escritas, que son externas al individuo. Esas son las características. Son externas, quiere decir, están más allá del individuo, más allá de cómo la cumpla o yo existen, son anteriores, por lo tanto son exteriores al individuo. Esa es una característica. Y la otra es la imposición. Así que los hechos sociales tienen esas dos características, y recordémoslos bien, que está acá, ¿no? Entonces, por un lado, tienen un poder de coacción y además son exteriores al individuo, ¿no? Entonces, y continúa. Dice, ellos son, por consiguiente, esos hechos, el dominio propio de la sociología. Es decir, el dominio significa el objeto propio de la sociología. Dice, es cierto que esta palabra de coacción, por la cual los definimos, corre el riesgo de despertar el celo sectario de un individualismo absoluto. ¿Por qué? Acá pensemos que Durkheim está hablándole a una sociedad y a un ambiente intelectual que en ese momento, tanto en Francia, en Europa en general, como hasta nuestros días, siempre se hace mucho hincapié en la supuesta libertad individual que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Hay una cierta creencia en que las personas somos libres de actuar, de hacer lo que queremos. A eso se le llama liberalismo o individualismo. Desde el punto de vista de la filosofía se le denomina liberalismo filosófico, pero también desde el punto de vista de la economía. La cuestión de que, bueno, yo con mi plata hago lo que quiero, el empresario con lo que gana puede o no invertir en esto o en aquello, porque depende de sí mismo, su libertad
de qué hace con su dinero, nadie tiene que venir a decirle qué tiene que hacer, qué producir o qué no producir. Es eso que se denomina, desde el punto de vista del campo, la idea liberalismo, surge en el siglo XV y XVI, pero ya antes del liberalismo como idea filosófica existía también la idea que viene del campo de lo religioso, que se denomina el libre albedrío, que es esto que hemos aprendido de las religiones, tanto judía como cristiana, musulmanes, de que el hombre es libre de hacer el bien, de hacer el mal, de pecar, de no pecar, como en definitiva, las acciones que hacemos siempre, lo más importante es la libertad individual, tanto para las religiones, era así como para la filosofía liberal, que establece que somos libres de elegir, de hacer lo que queremos, ¿no? Bueno, acá lo que dice Durkheim no, está discutiéndole a todas estas ideas que son previas a las ciencias, son precientíficas todas estas ideas, tanto de la filosofía como las ideas de la religión. Acordémonos que Durkheim es medio discípulo de Comte. Para Comte la humanidad había avanzado en distintas formas de conocimiento. Uno era el conocimiento de la teología, otro el conocimiento de la filosofía, y que para ellos ya había llegado el momento de verdadero conocimiento, que es el de la ciencia. Entonces, ¿qué dice Durkheim? Dice, bueno, es cierto que la palabra coacción les puede molestar a aquellos que creen en un individualismo absoluto, ¿no? Como este individualismo absoluto, ¿no? Estas creencias, profesan que el individuo es perfectamente autónomo, le parece que se le disminuye todas las veces, que se le hace sentir que no depende solamente de sí. Bueno, entonces hace toda una discusión con todas estas creencias en la plena libertad humana. Dice, no, para la sociología, la mayor parte de las conductas y lo que nos diferencia como sociedad de otros es precisamente el orden social, el orden moral, que nos impone formas de pensar, inclusive de sentir. Nosotros creemos que cierto sentimiento o la manera en que sentimos es propia e individual, es la única. O creemos que nuestro pensamiento, nuestras representaciones sociales son únicas, son propias, que nosotros elegimos, ¿no? Yo tenía a mi hija, que ahora es un poco más grande, pero cuando era adolescente ella decía, me voy a una fiesta, me voy a vestir como yo quiero, y a veces uno discute con los hijos, y yo le decía, como yo era sociólogo, le decía, no, vos no te estás vistiendo como vos querés, vos creés que querés eso, pero en realidad vos se te impone, pero no te das cuenta. ¿Quién te impone? Te imponen el grupo de compañeras, de amigas, de amigos que se visten de determinada manera, la moda que está establecida por la publicidad. Entonces uno cree elegir, pero en realidad lo que uno está haciendo es adecuarse a normas, a gustos, a modas que ya están instituidos y por los cuales se nos imponen. Por supuesto, a veces choca contra el sentido común. Por eso la ciencia es ciencia, porque la ciencia va en contra del sentido común. Acordémonos, el sentido común, ¿qué nos dice a nosotros? Que el Sol sale todos los días por el este, da vuelta y se esconde por el oeste, y que da vuelta alrededor de la Tierra. Ese es el sentido común, porque lo vemos desde acá y creemos que somos el centro del universo y que todo el universo da vuelta alrededor de la Tierra. Ahora, para la ciencia, la astronomía ya descubrió hace casi 5 siglos que no es así la cosa. En realidad la Tierra es la que gira alrededor del Sol, que además la Tierra gira en torno a sí misma, por lo tanto no es el Sol el que está dando vueltas, sino que la Tierra es la que está dando vueltas, y por eso creemos. Y además que la Tierra gira alrededor del Sol, hay otros planetas, y además el Sol con el sistema solar, tampoco el Sol es el centro del universo, sino que gira en una galaxia donde hay otros sistemas planetarios, y que esta galaxia es una de millones de galaxias que existen en el universo. Bueno, a eso Freud, que es psicoanalista, el primer psicoanalista, dice que la modernidad ha traído como 3
golpes narcisistas al sentimiento humano, de creernos autónomos, de creernos libres. Uno ha sido mediante la ciencia de la astronomía, cuando Copérnico demuestra de que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso fue un golpe muy fuerte, porque hasta ese momento toda Europa pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y estaba mucho más afianzado, además, por los conocimientos religiosos, que decían que Dios había creado el mundo, los astros y la Tierra como el centro del universo. Por lo tanto, de repente Copérnico produce una revolución del conocimiento y de la forma de pensar, que es, bueno, la Tierra es la que gira alrededor del Sol, no es lo que creemos, no es lo que el sentido común nos dice. Ese es el primero. El otro golpe narcisista es el que trae la sociología, que nos dice en Durkheim esto, de que la mayor parte de las formas de pensar, de sentir y aparte de actuar, se nos impone. Y la sociología estudia eso, cómo la mayor parte en realidad no somos tan libres como creemos, sino que la mayor parte de lo que hacemos y de nuestra vida se conduce a través de distintas instituciones que nos van imponiendo formas de pensar, formas de ser, formas de sentir y de actuar. ¿Y cómo nos damos cuenta que se nos imponen? Bueno, cuando queremos hacer lo contrario. ¿Sí? Bueno, entonces esa es una característica. Acá está discutiendo, entonces en esta parte del texto está Durkheim, está como discutiéndole o poniendo en luz lo que es la sociología y marcando una diferencia entre una ciencia, que es la ciencia de lo social, de el campo de la ideología filosófica o religiosa, que hace creer de que el individuo es autónomo y decide completamente en libertad las cosas. No, la mayor parte de lo que hacemos, de lo que pensamos, hasta de lo que sentimos, se nos impone. ¿A partir desde dónde se nos impone en la sociedad actual? Bueno, a partir de la educación, ¿no? Esto ya es, lo digo yo más que todo, ¿no? Desde niño, la persona aprende primero el lenguaje. ¿Lo aprende dónde? En el ámbito de la familia, ¿no? Que le enseña cómo hablar, cómo expresarse. Al principio empieza a vocalizar, dice palabras, nos reímos cuando habla mal el bebé, cuando en lugar de decir auto dice tutú, cuando en lugar de decir perro dice guau, ¿no? Ahora ese niño, esa niña, cuando ya tiene 2 o 3 años y sigue diciéndole tutú al auto, y sigue diciéndole guau guau al perro, uno ya le hace una reprensión y le dice, no, no es tutú, es auto. Y no es guau guau, es perro. Ya si el niño tiene 4 años, ya es mayor la coacción para que hable bien. Y ya si tiene 6, 7 años y sigue hablando de tutú y de guau guau, uno lo manda a un psicopedagogo, ¿ve? O entra a la escuela y en la escuela le empiezan a enseñar mejor el lenguaje, tanto oral y luego el escrito, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la imposición del lenguaje que se nos impone inclusive a nivel ya de pensamiento. Y todo lo que pensamos, lo pensamos parte del lenguaje, que es anterior, es exterior al individuo, ¿no? Lo mismo con las normas sociales, con la religión. De niños nos enseñan ciertas creencias, que pueden ser la religión tal o cual. Después uno puede elegir y uno puede rebelarse y decir, no, yo ya no creo más en esto, pero socialmente en nuestro entorno nos dicen, bueno, te volviste ateo, o ya no crees, o sos hereje. Bueno, por lo tanto, las conductas que son ya instituidas socialmente, en la familia, en el club, si uno va a un club de fútbol de chico, o de vóley, o lo que sea, se nos imponen reglas, cómo hay que comportarse, cómo hay que ir, ¿no? En la escuela también uno aprende todas estas normas, formas de comportamientos, funciones, ¿no? Durkheim habla mucho de la función que uno cumple en la sociedad y que todo eso es aprendido, es decir, se nos impone. Yo digo aprendido, acá Durkheim habla de educación, pero habla de lo que es objeto entonces de las ciencias sociales, de la sociología, que son los hechos sociales, que siempre tienen esta doble característica, que son exteriores al individuo y además son coercitivos, ¿no?
Es importante señalar esto de la exterioridad de los hechos sociales, porque para Durkheim, poder estudiar científicamente algo es poder estudiar hechos objetivos, ¿no? Porque él adscribe a una forma de pensar la ciencia en la cual es importante como conocimiento científico la objetividad, poder, por lo tanto, tomar a un objeto de estudio que tiene que ser exterior al individuo, así como uno estudia los astros, las montañas, la composición química del agua o de lo que sea, y son objetos externos al investigador. Bueno, también la sociología puede estudiar los hechos sociales, que son hechos externos, y además se nos imponen. ¿Mm? Bueno, hasta acá vamos a llegar con esta parte de la lectura. Yo les invito a leer esta bien la definición. Entonces, cómo llega a definir objeto de la ciencia, que son los hechos sociales, y que busquemos ejemplos. Busquen ejemplos, vayan pensando de la propia vida para ir familiarizándonos con este objeto de la sociología. Muchas gracias.